Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? En casi todas las culturas del mundo, la percusión, con su variedad infinita de instrumentos, es el fundamento para toda música que se precie. En todo grupo de rock o de salsa, pasando por las orquestas sinfónicas, el percusionista es un elemento clave, como lo es también el corazón para el ser humano. Nuestro invitado de hoy, el percusionista español Noé Rodrigo Gisbert, nos lo muestra en su reciente disco Paraules, Palabras en castellano. Muy buenas tardes, Noé. Bienvenido. Buenas tardes, Jordi. Bienvenido a Radio Francia Internacional. Muchas gracias. Sin una base rítmica, ningún género musical se aguanta, ¿no? No, efectivamente. Somos la columna vertebral de no todas, pero muchas músicas. Para una orquesta sinfónica, por ejemplo, si el percusionista acelera o se retrasa, todo se acaba. Sí, supongo que de alguna forma sí. Es una de las funciones que cumplimos dentro de la orquesta, desde luego no la única, pero sí, al final el ritmo y el tempo son una de nuestras responsabilidades. Muchos directores de orquesta hacen referencia al percusionista para que dé clases de ritmo al resto. Sí, incluso en ensayos en los que he participado, muchas veces el director me pide o que haga un metrónomo con un woodblock o bueno, que de alguna forma trate de ayudar al proceso de ensayo, sí. Estamos escuchando un fragmento de tu disco Paraules, una obra de Xenakis. Se pueden decir cosas con la percusión, aunque sea sin palabras. Y tanto. De hecho, el nombre del disco hace referencia a esta palabra en mi lengua materna, paraules, porque tiene mucha relación con el lenguaje y la comunicación. El disco y la gran mayoría de las obras que forman parte de él, desde Tactus, que se basa en un trabalengua de la tribu de los Wagogo en Tanzania, una pieza del etnomusicólogo Polo Vallejo, hasta la pieza de Charrino Isleño de la Parola, que ya en el título vemos un poco, él hace referencia a que un instrumento de percusión difícilmente puede cantar, pero él se plantea si puede gritar, puede hablar, puede susurrar, puede murmurar, y es un poco lo que trata de representar en la pieza, sí. Sin decir que el ancestro del teléfono móvil era el tam-tam, ¿no? Sí. Se comunicaban con el tam-tam. Bueno, sí, claro, de alguna forma como las columnas de humo, ¿no? Exactamente, las señales de humo. Sí, desde luego, la percusión en general, incluso en el ámbito más bélico, tenía una función bien de aviso o en este caso, incluso de atemorizar al enemigo, ¿no? De causar una impresión, claro. Sí, Hace unos meses tuvimos con nosotros a un gran percusionista cubano, Abraham Maxfarrol. En Cuba nos decía que la percusión es un acto de la vida cotidiana. Se toca percusión para sacar la basura, para irse a comer. Sí, eso no sucede tanto en Europa, aunque sí hemos importado de alguna forma, a través, por supuesto, de las colonias, como de muchas otras cosas, estos ritmos y estos instrumentos. Porque al fin y al cabo la marimba, las congas, los bongos, tal cual los conocemos hoy en día, tienen su origen bien en África, bien en América Latina. A veces es difícil discernir cuál es el origen real, ya que pues con el tráfico de esclavos y demás, pues es un poco complicado saber, porque como dices, si viajaban entre un continente y otro, viajaban con sus instrumentos, ¿no? Entonces nosotros los hemos de alguna forma desarrollado para cumplir nuestras funciones, como que esté temperado, ¿no? Como tener una afinación para que podamos tocar dentro de una orquesta y nadie diga ¿qué es esto que está sonando? Y que nadie pueda afinar con nosotros, claro. Naturalmente.
Permíteme, Noé, que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en la ciudad de Altea, en Alicante, en la Comunidad Valenciana. Por cierto, ¿cómo has vivido esos trágicos momentos ahí en Valencia? Bueno, pues creo con mucha angustia, como es inevitable, con preocupación también. Pues... ¿Altea no se vio afectada por...? No, Altea por suerte está bastante más al sur, con lo cual pues llovió a los días siguientes, pero no fue algo trascendente realmente. Y bien, pues la verdad es que con eso, con preocupación y tratando de encontrar la forma de alguna manera ayudar o tener cierta solidaridad con estos momentos tan difíciles, claro, para muchas familias, desde luego. Cuéntanos, ¿a qué se debe la enorme tradición musical que existe en la Comunidad Valenciana, en Valencia? Quizás a que cada pueblo cuenta con su banda de música. Desde luego, y algunas con más de una. En Altea, por supuesto, hay una gran banda de música. En Altea está la Sociedad Filarmónica Alteanense, desde la que formo parte desde que tengo 13 años o algo así, de 13, 14 por ahí. Y desde luego fue ya antes de esto, es un lugar al que acudes a ver conciertos, a ver algún ensayo, a descubrir instrumentos. Recuerdo descubrir la percusión, de hecho, en estas visitas que hacíamos al salón de ensayos de la banda para ver qué instrumento nos atraía. Esto con a lo mejor 6, 7 años. Y por supuesto yo también, además de la banda, tocaba el tabalet junto a mi padre, que toca la dulzaina, la dolzaina, que es un instrumento tradicional también al que he estado relacionado pues desde muy, muy, muy pequeño. Tenía un tambor ya de este tamaño con el que tocaba cuando era pues un crío. Sí, ¿se puede comparar esa tradición de las bandas de música en Valencia con el sistema de jóvenes orquestas en Venezuela? Imagino que por la función que cumplen en la sociedad quizás sí, aunque creo que el origen es un poco distinto, ¿no? Porque en Venezuela responde a una necesidad, no sé si política y social, de encontrar solución a un problema muy distinto. Muy distinto en España creo que es puramente cultural. Y allí creo que hay otros motivos, quizá también sociales que están muy presentes. Me imagino que tienen un apoyo institucional también las bandas, ¿o son autogestionadas? No, suele haber algún tipo de subvenciones y, por supuesto, normalmente el apoyo principal suele ser el del ayuntamiento al que pertenecen, claro. Por supuesto. Noé, ¿qué hizo que te decantaras por la percusión y no por un instrumento de viento, por la dulzaina, por ejemplo? Pues yo recuerdo entrar al salón de ensayos, como te decía, y ver que al fondo había muchas cosas, grandes, pequeñas, de todo tipo de materiales, y eso me atrajo mucho. Al final yo soy una persona muy curiosa, muy inquieta, que me gustan muchos géneros musicales, y en ese sentido la percusión era perfecta para mí, porque era como que en lugar de coger un camino muy claro, como si fuese violinista, ¿no? Realmente con la percusión tenía un abanico infinito prácticamente de posibilidades, que es algo que en una de las piezas del concierto de hoy aquí en París veremos, como es Microphony, en la que realmente utilizamos todo tipo de objetos, ¿no? No hay límites a la imaginación, y eso es algo que para mí es muy interesante y fundamental. No es un problema esa diversidad de técnicas, porque imagino que una marimba no se toca como las timbalas. Bueno, sí es un problema, pero un problema en el sentido de... No es un problema, es un reto. El tener que controlar distintas formas de tocar cada uno de los instrumentos. Efectivamente, la marimba la tocamos de una forma, la caja de otra, y uno de los aspectos que más me gusta a mí de la percusión, como vemos en el disco en Safa, Tactus, o incluso la pieza de Silvia Borchel y Uden, es que realmente no es un único instrumento el que está presente, el que escuchamos, sino una combinación de instrumentos. A esto lo solemos llamar multipercusión. Para mí es uno de los más interesantes, de las combinaciones más interesantes, porque cada pieza es distinta, ¿no? La marimba al final también se puede modificar, pero cuando hablamos de multipercusión, Xenakis escribe para un set concreto, Polo Vallejo lo hace para otro, ¿no? Entonces esto es un mundo distinto en cada obra. El cine no ha siempre tratado bien a los percusionistas. En algunas películas aparece solamente el que toca el triángulo, dos compases al final de la obra. O en Hitchcock, que también hay un gran final con un solista que toca dos compases también, ¿no? Sí, supongo que esto es algo a lo que tenemos que hacer frente. De alguna manera yo intento hacer un poco de pedagogía en este sentido, y sí, se nos suele relacionar con algo muy sencillo, porque lo cierto es que cualquier persona puede, con la mano, la propia mano, una baqueta, un trozo de madera, golpear un instrumento de percusión, aunque también podría golpear un instrumento de cuerda. Es que eso normalmente no lo pensamos, no nos lo planteamos, ¿no? Pero realmente la riqueza de un percusionista o la parte en la que nos especializamos es en la de sacar sonidos más
concretos, específicos de cada instrumento. Y eso no lo puede hacer cualquiera. Hablando de golpear instrumentos de cuerda, Rossini en una obertura, el señor Busquino, creo que obligaba a los violinistas a golpear el violín con el arco, ¿no? Y algunos se negaron porque dañaban los Exactamente, los violines. sí. Vas a estudiar en el Conservatorio de Altea, naturalmente, y luego en el Conservatorio Superior de Aragón, en Zaragoza, imagino, pero también en un máster en los Países Bajos, en Ámsterdam, ¿no? ¿Eso te abrió un poquito el abanico de posibilidades profesionales? Sí, desde luego. Estudiar especialmente en Ámsterdam, que es una ciudad con una riqueza cultural enorme, una oferta de conciertos y de estilos inabarcables realmente. Es imposible ir a todo lo que sucede en esas ciudades grandes, ¿no? No puedes ir a todo lo que querrías, tienes que siempre elegir. Aprendes a perderte cosas. Exacto, sí, efectivamente, a no poder tener que renunciar a ciertas actuaciones o eventos. Pero desde luego Ámsterdam es una ciudad que me aportó mucho, y estudiar en el conservatorio, en el que tenía profesores más específicos de música contemporánea y solista, pero también los propios solistas de la concerje o de la orquesta, han influido mucho también en la forma en la que toco, en la forma en la que concibo el sonido, que es algo que cuando cualquier persona que haya escuchado a concerje sabe que para ellos el sonido es algo fundamental, ¿no? Especialmente en la última época con Maris Janssens, el sonido era casi reconocible. Escuchabas la orquesta, sabías, y se puede percibir en las grabaciones. Para mí esto es muy importante, y es algo que me ha influenciado muchísimo en la forma en la que trato técnicamente los instrumentos, siempre priorizando la producción de sonido. ¿De qué sonido? Hablando de sonido, estudias en el Conservatorio de Aragón, como te decía, lo que no está muy lejos de Calanda, que Luis Buñuel popularizó esos tambores enormes en sus películas, ¿no? En una película en particular. ¿Ha marcado de alguna manera esos tambores de Calanda en tu carrera? Sí, de alguna forma el conservatorio siempre participábamos en esta semana de la música. De la música de Calanda. Solíamos ir a Híjar, que está cerquita, también hay esa tradición, y aportábamos una visión distinta a la percusión, ¿no? Ellos estaban interesados en lo que nosotros hacíamos, más clásicos, y nosotros teníamos el interés de ver cómo se organizaban estas bandas de tambores y muchas veces cajas también, y cómo ensayaban. Fuimos a ver ensayos en el polígono, y bueno, de alguna forma es una imagen que impacta, igual que puede impactar pues, en los tambores japoneses o los de otras culturas. Precisamente, expliquemos para los oyentes que no lo conozcan, ¿cuánta gente toca en esos tambores y cuánto tiempo? Horas y horas. Horas y horas. La verdad es que me sería difícil darte números sin equivocarme, pero sé que hasta el punto en el que las manos pueden llegar a sangrar. Sí. Entonces, desde luego, más horas de las que humanamente podríamos considerar aceptables, pero sí. Y los taikos japoneses son un verdadero deporte también, ¿no? Absolutamente. Hay que estar en forma para poder aguantar. Sí. ¿Cuánto miden un taiko? ¿2 metros? Los hay de todo tamaño. Los hay desde un tamaño, un diámetro más o menos de unos 20-25 centímetros, o sea, por supuesto, de a lo mejor 2 metros o 3 metros. Has tocado también, imagino, en una orquesta sinfónica detrás de los timbales, ¿no? Sí, aunque específicamente en los timbales no tanto, porque dentro de la orquesta, aunque yo pertenezca más al mundo de la música contemporánea y solista, dentro de la orquesta normalmente tenemos el timbalero o la timbalera y después los percusionistas. Sí, son como dos clases secciones sociales diferentes. Bueno, no sé si clases sociales, pero secciones unidas, relacionadas, pero distintas. Entonces, he trabajado más en la parte de percusionista que en la de timbalero. De timbalero, sí. Por supuesto. Eres percusionista de ensambles como el Ascol Schoenberg y el Arxis, del que eres director, creo, ¿no? Uno holandés y el otro español. No está bien que el percusionista esté solo, ¿no? Tiene que tocar en un ensamble. Bueno, en mi caso, no sé si es una cuestión necesaria, es una cuestión de interés y de algo que realmente me atrae. En Ascol Schoenberg empecé a tocar cuando estudiaba en Ámsterdam y han pasado ya 10 años desde que toco con ellos. Es un ensemble con el que he hecho todo tipo de música, del que también he aprendido en todos los sentidos para tratar de tener algo así en España, ¿no? Que fue mi objetivo hace 3 años junto al compositor Hugo Gómez Chao, que es codirector del ensemble. Teníamos los dos, él como compositor, yo como percusionista e intérprete, esta necesidad de crear
una agrupación así, en concreto en Galicia, pero fundamentalmente en España. Tener esta posibilidad de hacer toda la música que en Europa afortunadamente se hace con muchísima más facilidad y frecuencia, hacerlo también en España con una nueva generación de músicos a la que pertenezco o considero que pertenezco, para poder hacer estos proyectos en España, llevarlos a los distintos festivales y de alguna forma enriquecer la escena contemporánea española. Paralelamente a este trabajo, también has trabajado en el teatro, ¿no? Es interesante la percusión en las obras de teatro. Sí, en mi caso ha sido principalmente teatro musical. Es algo con lo que empecé a experimentar también en Ámsterdam y luego en Lucerna, en el Festival de Lucerna, a través de la academia y después de proyectos de la Lucerna Festival Contemporary Orchestra, que es como se llama ahora. Y a partir de ahí hemos hecho la última producción, de hecho, que hicimos casualmente en el Festival de Lucerna hace un par de semanas, que se llama Tuba Lirum. Es un trío para tuba, violín y percusión. Es un show de 45-50 minutos teatralizado con música de Feldman, Bach, Corelli, Xenakis, 3 estrenos, ya puedes ver que es muy, muy variado, que fue una residencia que hicimos en la Pierre Boulez Salle en Berlín, que luego hemos llevado también a el Philharmonia, a Hamburgo, y por última vez a Lucerna. Pero el teatro musical es algo que me ha interesado mucho porque tiene mucho que ver con la presencia escénica que uno tiene cuando toca, y eso es algo que como percusionista tengo muy presente. Parecía que Claudio Abbado dejó huérfano al Festival de Lucerna, pero no es cierto, sigue con fuerza, ¿no? Yo pienso que sí, que incluso este apartado de música contemporánea, de nueva creación, no hace más que crecer. Entonces esto es algo que desde luego que celebrar en ese sentido. Por supuesto. Volvamos al concierto de este viernes aquí en París, en el auditorio de la Fundación Birmans-Lapotre, en la Cité Universitaire, aquí en la capital. Tocas con el ensemble Arxisto Ensemble y estrenas incluso una obra de un compositor español, ¿no? Sí, debo decir que es precisamente el estreno el que nos hace venir hasta París. Manuel Hidalgo fue el que ganó el premio de composición del Colegio de España en el año 2022, y esto implicaba el encargo de una obra, y él eligió que la formación fuese cuarteto de percusión y decidió contar con nosotros, ¿no? Nos contactó y a través de allí empezamos a formular el proyecto, ¿no? Pasamos por muchas etapas. Finalmente el programa lo componen su obra de estreno, que es para 16 platos amplificados alrededor del público, y Microphony 1 de Karl-Heinz Stockhausen, que es una obra, pues bueno, como te decía, desde luego muy interesante. Interesante es una palabra que desde luego no describe lo que es Microphony. Es absolutamente increíble ver lo que podemos hacer con un tam-tam, ¿no? Es una sala de juegos. De hecho, lo tocamos 4 percusionistas y luego tenemos 2 técnicos con los filtros y potenciómetros, pero esto lo podría tocar realmente cualquier persona, porque al final estamos utilizando todo tipo de objetos contra el tam-tam, tratando de reproducir los sonidos que Stockhausen, a través de la notación gráfica en la partitura y descripciones de palabras, como podría ser graznido, llanto, lloriqueo, gruñido, rugido, con este tipo de chirriante, este tipo de descripciones de palabras, él nos indica los sonidos que quiere obtener, pero no nos dice con qué tenemos que producir ese sonido, ni en qué parte del tam-tam, solo si el sonido es agudo, grave, y bueno, esta información, todo lo demás está en nuestras manos. Parece el debate político en España, ¿no? Graznidos, gruñidos. Sí, me temo que sí. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita este viernes en el auditorio de la Fundación Birmans-Lapotre, aquí en la Cité Universitaire de París, para el concierto del ensemble Axis que dirige el percusionista español Noé Rodrigo Gisbert. Muchísimas gracias, Noé, mucho éxito. Muchas gracias a ti, Jordi. Permíteme también que salude a Tiffany Menta y a Julián Leng, quienes han ocupado hoy de la realización del programa, y sobre todo saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, desde Chicago hasta la Patagonia, gracias a una cadena que se llama Unión Continental Latinoamérica, cadena de televisión, y una red también que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de toda América Latina. Saludos para ellos también. Desde aquí se los mandamos. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.